El doctor Raúl Riquelme. ¿Cómo va, Doc? Buen día. Buen día. Buen día. Muy buen viernes para todos. Un placer, como siempre. Gracias por la visita. El placer es mío. Bueno, Doc, vamos a charlar un poquitito de lumbalgia. Bueno, algo que hemos conocido mucho, algo que se ha empezado a hablar un ratito más, en los últimos días principalmente. Este dolor de espalda más frecuente que tiene varias situaciones, varias conclusiones. Por ahí toma un poco más de relevancia con lo que apareció también con un jugador de River y demás. ¿Por qué es tan frecuente el dolor de espalda? ¿Cuáles son los motivos, la lumbalgia? Bueno, el lumbago o la lumbalgia es una de las patologías más frecuentes y que se da frecuentemente la consulta en la mayoría de los adultos jóvenes. En la mayoría de los adultos jóvenes, también en los adultos mayores, pero sin embargo, esto es bastante frecuente, los motivos de consulta, pero asimismo también es bastante frecuente la causa del ausentismo laboral. El lumbago, la lumbalgia, es considerado el dolor de espalda bajo. Así como tenemos la cervicalgia a nivel de la cervical, la dorsalgia a nivel dorsal o torácica posterior, y lumbago, que pues, esa puede estar dividida en lumbago alto, lumbago bajo, y en cambio sí está relacionado con un dolor ya de característica neuropática. Bien. Ahí tenemos las lumbociatalgias. Bien. Fundamentalmente la causa de la etiología de la misma son esfuerzo físico, mal esfuerzo físico realmente, o mala postura, mal movimiento en algunos casos, y las hernias de disco pueden llegar a ser algunas que otras caídas, o la mayoría postraumáticas, y esto es un complejo variado que hay que determinar las causas, porque también un cólico renal me puede estar representado a nivel lumbar el dolor. ¿La mala postura, por ejemplo? La mala postura, puede ser una de las causas principales de los lumbagos o de la lumbociatalgia. Bien, doctor, con respecto a este dolor frecuente, dolor de espaldas que aparece permanentemente, usted decía el punto de las hernias de disco. ¿Es una sintomatología de que podemos llegar a tener una hernia de disco o estamos en presencia de una hernia de disco? Se debe investigar realmente la presencia o no de las discopatías a nivel lumbosacra, que puede llegar a estar presente o no. Por eso las lumbalgias están en las lumbago con o no acompañado de la ciatalgia. La ciatalgia es el compromiso del nervio ciático, fundamentalmente el que dice me duele el ciático, tengo inflamado el ciático, y hay determinadas maniobras para determinar, como es una de las causas fundamentales de ausentismo laboral, y muchas veces como el dolor no es cuantificable ni objetivable, esto puede pasar desapercibido para el profesional actuante, en donde no me realiza determinada maniobra para descartar la presencia o no de un dolor lumbar real o potencial. Bien. ¿Esto requiere atención médica? El lumbago sí tenemos que primero que llegar a buen puerto de cuál es la causa etiológica, si es realmente una mala postura, una distensión ligamentaria, una distensión muscular, que eso es tratable. Si es por causa osteomioarticular, eso también debe ser tratada, y si es en algunos casos, y esto se da fundamentalmente en los adultos mayores, discopatías lumbares, o bien tengo las artrosis, la osteofitosis, que son todo patología a nivel de la columna, fundamentalmente, que esto me puede llegar a dar una lumbalgia. Doctor, en la actividad física por ahí vemos o conocemos que alguien realiza algún tipo de actividad física y a las horas o durante la actividad física tiene la presencia de un dolor lumbar. Claro. ¿Esto a qué se debe? ¿A que está haciendo un deporte inadecuado, que tiene alguna complicación? Y realmente la aparición de las lumbalgias puede llegar a deberse en muchos casos. Si es nuevo en la actividad, realmente debe estar realizando todas las maniobras predeportivas para realmente el calentamiento que conocemos fundamentalmente, para llegar a que esa distensión muscular no se vea a tal extremo de causarme los dolores. Si bien la parte postural
puede llegar, o la mala postura puede llegar a ocasionarme en el momento, en un caso agudo, porque tengo las lumbalgias de origen agudo que se dan en el lapso de las 24 a 48 horas, la subagudo que se da hasta los 15 días y el crónico, que es ya el dolor cronificado, que se da mayor de los, y para algunos autores mayor de los 60, 90 días. Bien. Así. ¿Se necesita hacerse reposo? En la mayoría de los casos sí, realmente el reposo es bien beneficioso, amén de los analgésicos. Sí. Muchas veces utilizamos lo que es el analgésico, que es el diclofenac, uno de los mayores, o el carisoprodol, que es uno de los mayores analgésicos que se puede llegar a estar utilizando junto con la vitamina B12 y un corticoide. Bien. Este corticoide no debe ser utilizado en pacientes con diabetes porque puede llegar a estar ocasionándome un aumento de las cifras de la glucemia. Sin embargo, tenemos que considerar, para muchos autores, y la mayoría hoy empieza de que la vitamina B12 no es beneficiosa en las lumbociatalgias, o sea, los dolores lumbares con esa irradiación a nivel de los miembros inferiores, que muchas veces el paciente menciona, me duele la pantorrilla, me duele detrás arriba del talón, o me duele la parte lateral externa del muslo, y eso uno le dice es de la columna, pero si no me duele la columna, sí. Claro. El dolor se inicia a nivel de la columna y se manifiesta a nivel del miembro inferior. Eso depende de qué raíz o de qué disco intervertebral está comprometido. Doctor, ¿qué pasa cuando el paciente se acostumbra a consumir algún tipo de medicamento ante este tipo de afecciones? ¿El cuerpo puede generar alguna especie de acostumbramiento al fármaco que se consume y no hacer efecto? Realmente lo que me puede llegar a ocasionar el acostumbramiento por los AINES, por lo general no ocurre. Sin embargo, lo que sí me puede llegar a dar es que empezamos a necesitar Aumentar un poco la dosis. más de aumentar la dosis, depende de qué dosis se inició. Porque acá tenemos que ver el tratamiento, si es subóptimo, óptimo o supraóptimo. Bien. Por lo tanto, si es subóptimo, si nosotros empezamos con un analgésico muy a baja dosis, que en algunos casos se empiezan para ir titulando y llegar a la dosis exacta, puede llegar a ser, pero eso siempre y cuando hay que convenir con el paciente y hay que manifestarle de que empezamos con dosis baja para ir aumentando, porque el consumo crónico de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos fundamentalmente me puede llevar a muchas complicaciones. Bien. El hecho de que doña Rosa me dice que consuma tal o cual medicamento y Claro. el paciente, ya que le calmó, empieza a consumir en forma permanente y diaria, y esto me puede llegar a ocasionar. En caso de los diclofenacos o diclofenac, tengo los problemas a nivel renal, que eso no hay que descartar y hay que siempre evaluar en todo tratamiento. Una buena historia clínica, una buena anamnesis junto con todos los analgésicos que ha consumido, esto me va a llevar a poder saber qué otra patología puedo encontrar. Bien. Bien. Hay una estadística que el 85% de la población va a sufrir lumbalgia. ¿Eso después se puede curar o queda para toda la vida? Se hace crónico. Realmente la prevención es bastante beneficiosa en este caso para disminuir el ausentismo laboral, para disminuir los motivos de consulta a nivel hospitalario, a nivel privado, que eso me lleva a ahorrar un montón de dinero en todo lo que es los motivos de consulta y la asistencia a nivel hospitalaria. Se debe llegar a modificar la postura, se debe llegar a evaluar bien y darle todas las herramientas necesarias para que no me generen o no generen ese esfuerzo físico o el sobreesfuerzo físico, por lo tanto para que no me llegue a ver. Después también tengo que ir evaluando si vamos a mantener muchas veces la postura que están saltados los camioneros, uno de los que más me padecen junto con otras patologías, el hecho de ustedes los locutores que están mucho tiempo sentados también me pueden llegar a ocasionar con un compromiso del ciático. Por lo tanto, la postura es una de ellas fundamentalmente. A realizar todo el precalentamiento antes de realizar una actividad deportiva, sea cual fuere, eso también tengo una herramienta necesaria que me puede llegar a ser una de las causales de no aparición de la lumbalgia. Doctor, usted lo que plantea de las personas que pasan mucho tiempo sentadas. Vemos que, no, me duele la espalda porque estuve mucho tiempo sentado, consumen el fármaco y siguen.
Lo aconsejable es, si empiezan con este tipo de complicaciones, afecciones, dolor y demás, es inmediatamente recurrir a un especialista. Recurrir primero fundamentalmente al médico de cabecera, al médico Ajá. de confianza, y eso podemos llegar a realizar estudios concernientes al caso. Si tengo o evalúo que puede llegar a ser a nivel lumbar alto o renal, pedimos la ecografía necesaria para evaluar si no hay algún cálculo o alguna patología renal que me puede llegar a ocasionar. Depende de la edad, puedo llegar, los problemas prostáticos me pueden llegar a manifestarse a nivel lumbar. La apendicitis con presentación retrocecal, que se dice del apéndice apendicular, puede llegar a darme una lumbalgia de origen infeccioso. Por lo tanto, es lo que te decía, la clínica es soberana en la mayoría de los casos, si no es en el 101%, que donde tengo, si hay aparición de otras sintomatología, fiebre, puede llegar a haber algún trastorno de la presión por el dolor, que eso también puede llegar a estar ocasionando y se debe evaluar y recaudar todos los datos necesarios para tratar de enfocar la causa etiológica. Lumbago es una definición bastante extensa, que no es solamente problema del nervio ciático, por lo tanto eso se debe descartar, y tenemos laboratorio que pedir, los estudios imagenológicos, ya sea ultrasonográfico o radiológico, y en algún caso de ser necesario, tomográfico o de la resonancia magnética. Bien. Doctor, un placer como siempre. El placer es mío. Y gracias, hasta la próxima. A ustedes. 11 de la mañana, 10 minutos, seguimos.